Muy buenas tardes a todos los televidentes de soyautónomo.tv. El día de hoy nos acompaña en nuestro espacio de entrevista una de las personas que más le ha aportado al arte y a la cultura en nuestra región, especialmente en Bucaramanga. Ella es líder de uno de los eventos que es consolidado como el más importante y trascendente de la narración oral a nivel iberoamericano, directora también del Teatro Corfesco, un espacio también dedicado para los artistas nacionales e internacionales. Me encuentro con Sandra Barrera. Sandra, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar aquí, que es también como mi casa. Sandra, empecemos hablando un poco de tu vida, de cómo iniciaste en todo este mundo del arte. Eres gestora cultural, trabajadora social. Sandra Barrera era de las que se paraba al frente cuando chiquita a recitar poesía, obras de teatro. Desde siempre. Ese es un mal bicho que viene desde la gestación. Y sí, obviamente desde el colegio, especialmente en el bachillerato, era la encargada de organizar el centro literario, la jornada cultural, el día de tal cosa, dirigir la obra de teatro, ese tipo de cosas. Siempre era la voluntaria para organizar todo este tipo de eventos. Y al llegar a la Universidad Industrial de Santander, donde me gradué como trabajadora social, antes de buscar cualquier otra cosa, lo primero que busqué era qué grupos artísticos había y qué había para hacer con la gestión cultural. No sabíamos en esa época que se llamaba así. Gestión cultural. ¿Alguna vez dijiste para un medio de comunicación que no sabía el alcance de mi pasión? ¿Siempre se ha conservado esa misma pasión desde chiquita hasta grande por el arte? Sí, yo creo que para uno lograr hacer cosas y ya llevar 28 años haciendo gestión cultural es porque hay una pasión muy grande por esto. Esto es como es el motor de vida, ¿no? Yo, por ejemplo, no me imagino haciendo otra cosa. No me imagino haciendo otra cosa, no creo que sirva para nada más. Y en Colombia tenemos a veces el estereotipo de que somos un poco ignorantes en el sentido del arte, o de pronto es lo que queremos mostrar al exterior. ¿Y cómo es hacer gestión cultural en un ambiente donde a veces poco se aprecia el arte estructurado, más se aprecia el comercial, más se aprecia lo que se digiere rápidamente que lo que está bien hecho, si se puede llamar así? A ver, primero, hacer gestión cultural, a mí a veces me invitan a las universidades a conversar con los jóvenes, los estudiantes acerca de la gestión cultural, sobre todo con los jóvenes emprendedores, y yo les digo que la gestión, al principio la gestión cultural es bastante difícil y que con el tiempo se pone peor. O sea, ¿por qué? Porque uno ya se mete en esto y es imposible salir de ahí, ¿no? Uno se apasiona con esto, porque el arte te toca toda tu parte sensible. Entonces yo no creo realmente que sea que en Colombia seamos ignorantes del arte. Yo lo que creo es que a veces nos negamos a permitir que la sensibilidad del arte nos toque. Queremos mantenernos como inmunes, entonces como que a muchas cosas nos da a veces miedo, nos da miedo ir a ver una obra de teatro que de repente nos ponga a pensar, o nos da miedo no ser capaz de entender, pensamos que no somos capaces de entender un ballet, o nos da la sensación de que si vamos a una exposición de pintura no la vamos a entender, no la vamos a disfrutar. Entonces yo no creo que sea un tema de ignorancia, sino un miedo a esa sensibilidad que nos regala el arte, que hace que nos mantengamos apáticos y lejanos. Es más eso. ¿Cuál es la característica fundamental, la principal de una persona que quiera arriesgarse al arte? Arriesgarse al arte, bueno, como artista yo creo que tiene que ser que le corre por las venas, ¿no? Creo que el arte simplemente se siente. Y en la gestión cultural pues es la pasión de querer ser un puente, un mediador entre ese artista que tiene un producto artístico importante, una creación para compartir con un público. El gestor finalmente es un puente que posibilita el encuentro entre esas dos partes para que se dé de alguna manera el nacimiento de esa sensibilidad y de ese querer, ese arte o esa manifestación o esa muestra que nos está enseñando algo, que nos está regalando algo, que nos está permitiendo sentir algo. Sandra Barrera ha estado en simposios, en congresos, en conferencias, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Has tenido una perspectiva desde afuera de cómo nos ven por fuera los colombianos a nivel artístico. ¿Estamos atrasados o vamos en buen camino o cómo estamos los colombianos? Bueno, yo creo que en cuanto a los creadores, es decir, a los artistas, hay un muy buen nivel que nos equipara al resto del mundo.
La gestión cultural en el caso de nosotros es una gestión mucho más agresiva, si se quiere, en la medida en que somos como más, si se vale la palabra, berracos, ¿no? Como más, nos toca tener mucho más empuje porque no hay tanto apoyo para la actividad cultural o para el quehacer cultural y artístico como lo hay en otras partes. Por ejemplo, yo recuerdo que fui una vez a un congreso de gestión cultural en Buenos Aires, que además el gestor cultural en Argentina no es visto como con muy buenos ojos, ¿no? Digamos que hasta ahora está entrando como el concepto del gestor cultural, entonces un poco no es clara la idea si el gestor es un comercializador y un poco los artistas le tienen como un poco de miedo a ese personaje, ¿no? Lo describieron como una nebulosa, eso fue bastante divertido porque yo era la única que iba de afuera, era la última expositora y yo todo el tiempo estuve calladita por allá atrás y todos hablaban de la nebulosa y ya el día que me tocaba presentarme, pues yo me presenté como la nebulosa que venía de Colombia a contarles la experiencia cultural. Pero entonces, por ejemplo, a mí me llamó muchísimo la atención que cuando estuve en Buenos Aires, todas las compañías de teatro que estaban allí, sus directores y los de Uruguay y Brasil básicamente, pero sobre todo la gente de Buenos Aires, que hay un circuito de salas de teatro impresionantes, tenían agotada la boletería ya de ese año, yo fui como en agosto o septiembre tal vez, toda la de ese año y toda la del año entrante como hasta octubre. O sea, era impresionante. Yo digo, uno aquí hasta última hora, a los 15 minutos de haber empezado el espectáculo, todavía está esperando que lleguen espectadores. Entonces, en eso creo que hay una diferencia bastante grande y es en el consumo del arte, no tanto en la calidad de lo artístico, porque, por ejemplo, en la narración oral, indiscutiblemente, los mejores narradores orales del mundo están en Colombia. Los mejores narradores de cuentos del mundo están en Colombia. Sin embargo, las taquillas de nosotros son muy difíciles en comparación a las taquillas de ellos que siempre están agotadas. Ya que tocas ese tema, entonces, ¿qué podemos decir que nos destaca a nosotros los colombianos a nivel internacional? ¿Cuál es ese punto fuerte que lleva Sandra Barrera cada vez que tiene que presentar una conferencia o un congreso en otro país? Pues un poco lo que te comentaba acerca del esfuerzo tan grande con el que los colombianos sacamos adelante los proyectos culturales, ¿no? Y que además en general tratamos de sacar los proyectos con buena calidad, tratamos de no hacer las cosas mediocremente o tímidamente, no, tratamos de sacar con mucha fuerza los proyectos culturales adelante. Eso en cuanto a la gestión cultural. En cuanto a lo artístico, pues creo que también a los artistas en Colombia les toca formarse muy duro, muy con las uñas, o sea, si vamos a ver, por ejemplo, en Bucaramanga, hay solamente 2 escuelas de música adscritas a 2 universidades, la UIS y la UNA, pero las otras artes escénicas no tienen carrera profesional como tal en las universidades, o sea, no hay carrera profesional de teatro, no hay carrera profesional de danza, no hay carrera profesional de circo, o sea, como de muchas otras áreas de las artes escénicas. Entonces, los artistas colombianos se la tienen que guerrear mucho más fuerte. Voy a traer algo a colación que sé que te va a sonar muy conocido. Y es que en el año 1990, una lunada de cuentos con Misael Torres, en la Concha Acústica de Bucaramanga, sería el detonante para el inicio de uno de los más importantes procesos de formación de público para las artes escénicas que se tenga conocimiento en la ciudad. Aquí, bueno, aparecieron grandes autores del teatro, de la cuentería, y con la complicidad de un grupo de entusiastas gestores de procesos sociales y culturales de la ciudad que respaldaron la iniciativa, se fundó Corfesco, que es la Corporación Festival de Cuenteros, que a lo largo de su trayectoria de más de 20 años ha tenido una numerosidad de premios y a nivel nacional, pues no solo en Bucaramanga. ¿Qué significa Corfesco en estos momentos? Corfesco significa la lucha de muchas y muchas generaciones de soñadores. Yo no alcanzaría, por ejemplo, a decirte realmente cuántas personas, sobre todo chicos universitarios en Bucaramanga, han trabajado haciendo parte de la logística del festival, conociéndolo desde adentro. ¿Cuánta gente ha trabajado en el festival y en los diferentes proyectos culturales de nosotros? ¿Cuánto público ha pasado por todos los proyectos culturales que ha hecho Corfesco? Llámese Abra Palabra, Encuentado, Moevia, el Teatro Corfesco y cientos y cientos y cientos de proyectos que nosotros hemos desarrollado durante todos estos años. Yo creo que finalmente Corfesco significa una lucha permanente y frontal para darle al arte en la ciudad de Bucaramanga, en el departamento de Santander, el lugar que se merece. Es que es considerado
encontré que es considerado el evento más importante y trascendente de la narración oral, no solo en Colombia, sino a nivel iberoamericano. ¿En algún momento se imaginó que vamos a llegar a ese punto? Incluso hace un par de años, la Red Internacional de Cuentacuentos, que es como la red que reúne a todos los contadores de historias y a los festivales que hay en los 5 continentes, declaró el Festival Internacional de la Palabra como el festival más importante del mundo. Y creo que la esencia de ello es que el festival digamos, ha crecido, se ha desarrollado sin perder jamás su filosofía, manteniendo la calidad organizativa, humana, en el cuidado de sus artistas, que es muy importante. Digamos que alrededor del mundo se organizan muchos festivales donde el artista se paga el pasaje, llega, se queda en una casa, come mal a veces, ¿cierto? Que a veces no hay condiciones. Y siempre un poco la política de Corfesco en ese sentido, en general, ha sido darle un trato muy digno a los artistas. Parte de la responsabilidad social que hay en la gestión cultural es la dignidad del artista. Entonces, desde que llega de su comodidad de atenderlo, se enfermó, llevarlo al médico, ofrecerle días de descanso, todo este tipo de cosas que suceden en un festival. ¿Cuál ha sido ese momento que más la ha marcado a usted en el desarrollo de estos procesos culturales en Corfesco en estos más de 20 años? Bueno, hay muchas cosas. Yo no podría hablar de un momento, no sé, es que son demasiadas cosas, ¿no? Creo que cada momento ha tenido su ingrediente especial. Creo que, no sé, tal vez uno de los festivales que de pronto más me ha marcado, o sea, fueron como 2 festivales seguidos que hicieron una huella muy profunda, además en el corazón. El primero de ellos cuando vino Fito Páez a Bucaramanga, porque fue un reto demasiado grande el que nos impusimos como de romper el estigma de que los grandes artistas, cantautores no querían volver a Bucaramanga, tal vez porque se han sentido un poco relegados o despreciados por el público a veces, ¿no? Que llegan, es increíble, por ejemplo, saber que aquí estuvo Soda Stereo, estábamos como 300 para verlos, ¿sí? O sea, una cosa fuerte como esa. Y fue un reto muy grande atrevernos a producir a Fito Páez para la Plaza Cívica Luz Carlos Galán Sarmiento. Para mí es una de las cosas, o sea, en producción de eventos creo que es uno de los eventos. Así después hayan venido otros casi igual en su producción o superior, digamos, en producción, como el de Draco Rosa y Julieta Venegas, que hicimos en el Velódromo, pero por lo que implicó en ese momento la gran responsabilidad, además que no era cualquier persona, era Fito Páez. Entonces, de hecho, desde el momento en que yo extiendo la invitación a ver si de pronto nos dice que sí, y cuando me contesta sí, quiero ir a la palabra, ¿qué hacemos ahora? ¿No? Fue bastante fuerte. Yo le contaba a Fito cuando llegó a Bucaramanga que me cantaba en la cabeza todas las noches, desde febrero 9, que dijo sí todas las noches, el hombre me estaba enloqueciendo, yo me despertaba con la música de Fito Páez en mi cabeza, me sonaba todas las noches y dale alegría, alegría, y yo ya cállate, me estaba enloqueciendo, pero que tenía una presión muy grande por el acontecimiento cultural que sabía yo que significaba tener a Fito Páez, porque yo creo que las 8.000 personas que estuvimos esa noche en la Plaza Cívica, ya nunca podremos volver a ver la Plaza Cívica como la veíamos antes, es la plaza antes y después de Fito Páez. Fue una noche realmente memorable. Y el siguiente festival, porque sufrí la pérdida más grande de mi vida a solo 4 días del festival, de iniciar el festival. Camila, que estudiaba aquí en la UNAV Artes Audiovisuales, mi niña del alma, pues se fue para el cielo así de una forma sorpresiva y fue muy fuerte porque faltaban 4 días para el festival y yo salí de depositar los restos de mi hija a volver a la oficina a decir qué nos hace falta. O sea, fue como el no poder abandonar el barco a pesar de que yo necesitaba desaparecer del mundo. Entonces, y tenemos esos 2 momentos fueron bastante fuertes para mí. Pero tenemos momentos también, bueno, grandiosos como todos los que ha pasado, el Teatro Corfesco, antiguo Teatro Andalucía, fue todo un proceso Andalucía. Fue un proceso de remodelación, fue un proceso, ¿cómo fue todo ese trabajo conjunto de meterle la ficha y de jugársela por crear un espacio para los artistas, traer artistas internacionales y aquí de la región? Pues fue una loquera, así voy bajando por la calle 34, se arrienda teatro de 700 sillas, una loca, un letrero, un teatro. O sea, no había de otra, no había forma de huir.
y seguimos de largo porque estábamos buscando una oficina más amplia. No, 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 sáquenme de aquí, sigamos de largo, no entremos, no entremos. Y vamos a mirar, no, que por allá hay otra casa, que por allá hay otra, ¡pum! Por la tarde volvemos y bajamos por la misma. Y entonces yo dije, esto es algo, es el destino. Y llamé, pedí una cita, al día siguiente no les conté a los de la oficina, sino que los cité, vengan, nos vemos a las 7 de la mañana en tal lugar. Y traigan linternas y vengan con tenis. Allá para donde nos lleva, ¿no? Y entramos y todos me miraban como sorprendidos, ¿y esta vaina qué es, no? Y cuando entramos ya a la sala y nos subimos ahí en ese pedacito de escenario que había con un tapete mohoso, horroroso, y ellos veían un teatro desbaratado que olía inmundo, que tenía huellas de rata, bueno, todo menos un teatro. Yo en mi cabeza estaba viendo otra cosa, yo estaba viendo ese que está hoy, yo estaba viendo el que está hoy. Y lo vi y entonces todos me preguntaron, ¿qué pasó, Efe? Y yo les dije, pues que estamos en problemas. ¿Y por qué? Les dije, porque tenemos un teatro, ahora hay que sacar adelante esto. ¿Cómo así usted lo tomó? No, pero lo vamos a tomar. No sé qué vamos a hacer con esto. Y por la tarde me llevé a mi papá, que es como el que me secunda en las ideas, y entramos al teatro y mi papá me dijo, ay, mi hija, no, usted se agarra la cabeza cada vez que le... ¿Usted ahora en qué se va a meter? Y yo, pues aquí, papá, esto es lo que vamos a hacer ahora. Entonces... hice el proyecto, lo presenté a la Junta de Corfesco, pues que siempre me ha copiado como la loquera, me tienen miedo, la verdad que me tienen como miedo, pero... ¿Por qué ese miedo? ¿Por qué le tienen miedo? Porque yo me meto de frente y sin asco. Lo que pasó precisamente con el teatro, meterse de frente significa... Lo que pasó con Fito, lo que pasa cuando digo, vamos a meternos y me dicen como, espere, no, vamos, hagámosle, o sea, sin miedo que esto tiene que salir adelante como de lugar. Y bueno, o sea, son 6 años, eso fue lo que duró el proyecto y hubiéramos querido que fuera mucho tiempo más, hubiéramos querido ganarnos el baloto y haberlo comprado y haber comprado todo el edificio, y el sueño era hacer salones de talleres y poder explorar con pequeños teatros en los apartamentos que hay ahí para que los artistas locales puedan trabajar y todo, pero pues no se dieron las cosas y el proyecto cambió de rumbo y bueno, fueron 6 años de tener un teatro, eran 6 años. Porque para los televidentes en estos momentos ya se anuncia que hasta el 10 de junio estará el Teatro Corfesco. Sí. ¿Qué pasó? Pues ¿qué pasó? Que es un proyecto que necesita mucho apoyo y compromiso de todas las partes de la ciudad. Necesita un compromiso muy grande, principalmente y el primero del público. ¿No? Porque, o sea, ha pasado un poco en las entrevistas que todo el mundo casi que con ganzúa me quiere sacar que yo diga que el alcalde o el gobernador, ha sido muy difícil eso en las entrevistas, pero yo digo, finalmente, el primer responsable es el público, el que asista masivamente y el que lo haga asiduamente y el que pague su boleta y el que sea consciente de llegar a tiempo y de apagar su celular y de ser respetuoso como con las condiciones para ver un espectáculo. ¿Falta de pronto una cultura en el público humanquense en ese sentido? Yo creo que no es en ese sentido, en todo sentido, en no parquear tu carro en una avenida en medio de una congestión vial, en no botar una basura, en no ser irrespetuoso con el otro, en no sacar la basura en el horario que no, es un poco en general, nos falta como mucho arraigo, ¿no? Con nuestra ciudad, en no permitir que nuestros patrimonios arquitectónicos, todas las casas viejas de Bucaramanga, hermosísimas, gigantes, preciosas, donde nacieron nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, nuestros padres, se estén cayendo, las estén tumbando, compran un lote para levantar un edificio y nos quedamos sin nuestra historia. O sea, ya cuando pasamos con nuestros hijos o con los nietos por una cuadra, ya no podemos decirle, mire, en esta casa nació su abuelo, aquí toca decirle, en este edificio había una casa que la tumbaron y ahí nació su abuelo. Y cuando una ciudad destruye su historia, destruye sus raíces. Entonces yo creo que es un tema bastante delicado de mirar mucho más allá de Cerro Acualago, Cerro Corfesco, Sierra Panachi, es mucho más allá, hay que mirarlo desde un trasfondo social y es por qué nos falta tanto querer nuestra historia, que es querernos a nosotros mismos. Precisamente, ¿cómo hacer para que esos pocos que de pronto sí valoran la historia, sí valoran el arte, sí valoran estos espacios tan importantes como el teatro, no tengan que sufrir por la gran mayoría? ¿Qué se puede hacer a partir, por ejemplo, de la gestión cultural? Bueno, es complicado, ¿no? Yo en particular llevo 28 años haciendo gestión cultural, nos inventamos cada vez cosas diferentes como para llevarnos ese público a proyectos, pero es muy triste que todos los días nazcan y mueran proyectos culturales grandes, medianos, pequeños, ¿cierto? Que están haciendo un esfuerzo inmenso
por mantener una dinámica cultural en la ciudad que además ayude a generar un nuevo pensamiento, una visión del otro diferente, con más respeto, con más tolerancia, que te permita ver el mundo de una manera diferente. Mira, yo por ejemplo, estoy segura que una persona que jamás va al teatro, jamás, supongamos a alguien que no le gusta, empieza a ir asiduamente a teatro, vaya 2 veces al mes a teatro, a un concierto, a un espectáculo de circo, cada 2 veces al mes. En 6 meses tú tienes un ciudadano que ve tu ciudad y vea a los demás ciudadanos de una manera diferente, porque su sensibilidad irrevocablemente se activa. O sea, no hay forma de que no pase nada con esa persona que empiece a ir asiduamente a tener contacto con el arte, con la música, con la pintura, siempre va a pasar algo y el 99% de las veces es algo positivo. ¿Qué va a pasar con Corfesco a partir de ahora? ¿Qué proyectos podemos esperar a partir Nada, de este estamos momento? esperando a alguien que nos preste una casa para llevarnos el trasteo. Nada, hay que recoger la casa, estamos apenas pensando cómo nos vamos a reinventar, a reorganizar. Tenemos ahí una situación económica pues apretada que estamos cumpliendo, pero que está difícil. Muchos compromisos que tenemos que han quedado de este ejercicio de intentar sostener el teatro con la esperanza de que va a aparecer alguien que realmente se interese, apoye y no permita que el proyecto se caiga. Entonces hay que reinventarnos rápidamente para poder seguir respondiendo como ha sido siempre la calidad del trabajo que nosotros hacemos y de los relacionamientos que tenemos con los bancos, con las empresas, con el público, etcétera. Y bueno, esperamos que cuando terminemos de hacer el trasteo el 30 de junio, porque operamos hasta el 10 de junio, tenemos 20 días para un poco desmantelar, desmaquillar y entregar la sala y mudarnos a otro lugar. Esperamos que a partir de ese momento, máximo en 1 mes, 2 meses, nosotros ya podamos estar anunciando algún proyecto en que trabajar. De momento estamos intentando cerrar el ciclo del proyecto del Teatro Corfesco de la mejor manera, con altura, como el proyecto se lo merece, con todo el amor que lo hemos hecho, con todas las ganas, con la calidad del profesionalismo que se lo merece. ¿Vale la pena, a pesar de eso, seguir haciendo gestión cultural? ¿Y qué influencia podemos encontrar en estos momentos? Estamos atravesando en Colombia por un proceso de paz, estamos atravesando por escenarios donde se dice que el arte puede aportar de alguna manera, y con el cierre de espacios como esto, pues como que se nos baja, o se le baja la moral a más de uno que aprecia los espacios. De pronto, ¿cómo podemos influenciar en estos momentos de proceso de paz? ¿Cómo podemos decir qué vale la pena? ¿Qué expresión artística podemos hacer? No, sin arte no vamos a lograr un proceso de paz completo. Sin el arte como mediador, como camino de sensibilización entre todos los colombianos, el proceso queda cojo, mocho, mueco y todo lo demás. Sin arte no lo hay. Sin la sensibilidad de la gente, sin tocar al otro, sin lograr que yo me desprenda un poco de mis egos, de mi soberbia, de mi egocentrismo, y aprenda a pensar un poco en el otro más allá de… Nosotros los colombianos somos muy de momentos, ¿no? Ay, Mocoa, hay todos Mocoa, Mocoa. Yo quiero ver dentro de 2 meses cuántos colombianos estamos pensando todavía en Mocoa y en tanta gente que ha sufrido tantas tragedias que nos acordamos en el momento, pero a los 2 meses ya se acabó. Los niños de La Guajira, se muere un niño, pensamos en los niños y al mes nadie habla del tema, etcétera, etcétera. Y un poco, algo lo hablábamos esta mañana con unos chicos de otra universidad que estuvimos conversando acerca también del tema, y es que es un poco preocupante que a nivel nacional Bucaramanga salen las noticias cada vez que un hombre mata o golpea a su mujer. No hay noticias positivas de Bucaramanga y cosas importantes que Bucaramanga esté mostrando en los noticieros nacionales. Es muy duro, tenemos que revisarnos. Como ciudad, como ciudadanos, como gente, tenemos que mirarnos un poquito más hacia adentro. ¿Y los grupos culturales que hay en Bucaramanga de pronto le estarán apostando a eso, aparte, desde su visión? Claro, mucha gente y la mayoría de gente le está apostando a eso, todos le estamos apostando a eso porque finalmente es que para nosotros los que trabajamos en el arte y en la cultura de alguna manera no es un tema nuevo, es a lo que le hemos apostado desde el principio, a la idea de tener un relacionamiento más positivo, afectuoso con el otro, sensible, ser capaz de ponerme en tus zapatos más allá de una frase de cajón, sino realmente entender
tu condición y tu situación y poder solidarizarme con ella desde la sinceridad del corazón y de las emociones. Entonces, el tema es que para los artistas o para los gestores culturales o para los hacedores de cultura, los pensadores, los investigadores, los sociólogos, esto ha sido el motor de vida, o sea, las buenas relaciones y la manera de sensibilizarnos entre los humanos. ¿Sí? El tema de la paz, del trabajo de la paz ahorita pues es una cosa coyuntural por el proceso, pero finalmente ha sido, esa es nuestra razón de ser. Sandra, muchas gracias por estar en las cámaras de soyautónomo.tv y bueno, vamos a estar pendientes de qué puede pasar con Corfescu después del 30 de junio. No, por ahí del 30 de agosto. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, también invitar a la gente a que nos acompañe en la programación que queda en la sala, los que en los 6 años no han ido a conocerla, es la última oportunidad antes de que esta cambie su destino.